Otra vez es un placer estar aquí con todos ustedes para la cuarta clase de nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Bienvenidos a ustedes. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Ya sabemos las normas, no las tenemos que repetir. Aquí estamos en la clase 4 de nuestro curso. Vamos a ver a Jesús cambiando a Pablo. Vemos que el personaje principal es Pablo, pero vemos que la acción es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que pasa aquí es según el plan de Dios para el bien espiritual de Pablo y de muchos más. Sin nada más por el momento, vamos a orar. Oremos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos hiciste amigos de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pedimos que nos perdones cuando obremos más como un enemigo y no obedezcamos tu palabra. Que nos lleves más acerca de ti, de tu gracia, en la cual tú nos has salvado y nos has mostrado tu amor. Ayúdanos, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para nosotros con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, entonces, vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy, pero antes damos la bienvenida a Roberta. Roberta, qué bueno que pudo conectarse. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Pues aquí un poquito de problema para conectarme, pero pues ya pude. Sí, lo vi y qué bueno que mostraste la persistencia para poder estar. Es una bendición poder estar aquí con usted. Gracias. También damos la bienvenida a César. César, bienvenido. Buenas noches. Pastor, buenas noches para usted, para todos mis compañeros, hermanos. Aquí estamos, pastor. Hoy un poquito más desocupadito ya, gracias a Dios. Excelente, muy bien, César. Lo que tengo problema es con la carga, pastor. Tengo problema con la carga que se me está descargando. Estaba por allá lejos y llegué ahora sin carga y no me quiere cargar casi el cargador. Esperemos que no se me apague con la ayuda de Dios. Esperamos que no. Bueno, gracias, pastor. Excelente. Y también saludamos a Jenny. Jenny, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Y tenemos otro compañero ahora contigo también, ¿verdad? Sí, él es mi pareja, Israel. Hola. Israel, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. En la última clase hablamos un poco sobre un método sobre lo cual unos de ustedes que han tomado cursos con nosotros ya conocen muy bien. ¿Se acuerdan de las 4C? ¿Alguien nos puede mencionar las 4C que representan un método que usamos para compartir historias bíblicas? César, por favor. Bueno, pastor, sí, las 4C. La primera es captar la atención a través de una frase o de algo que impacte, ¿cierto? Es como captar la idea del oyente. La otra es, a ver, ¿cuál es? Considerar la tercera, ¿cierto? La tercera. La segunda es contar. Contar, muy bien, contar. Contar la historia, captar, contar, considerar y consolidar, la última, consolidar, sí. Gracias, César. Esos son los 4. Y otra vez, Dios no nos envió este método del cielo, ¿verdad? Pero es algo útil para estudiar la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Y eso es el método que usamos en la clase. Como nos mencionó César, este primer paso es
captar. Entonces, sabemos que personas en este mundo tienen mucho en sus mentes, ¿verdad? Están pensando en otras cosas, no siempre están pensando en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos? Con un gancho, con algo interesante, porque quisiéramos enfocarnos en la palabra de Dios. Eso es algo de empezar para captar la atención, como dice el paso, ¿verdad? Para poder enfocarnos en la palabra de Dios. Y por eso nos dice eso en el último punto, que tiene que ver también con el tema de la historia. Muchas veces aquí en las clases en línea empezamos con una pregunta porque no queremos que sea un monólogo, que sea una persona solo que está hablando mucho, para poder invitar a los participantes a participar, ¿verdad? Es el primer paso. El segundo paso es contar. Y con el segundo paso vamos a leer la historia o contar la palabra de Dios, la historia, usando nuestras propias palabras. Es el punto, ¿verdad? Entonces, captamos la atención para poder dirigir nuestra atención a la palabra de Dios que contamos, leyéndola o usamos nuestras propias palabras. Muchas veces aquí en la clase en vivo no contamos la historia porque es parte de la tarea que hacen antes de llegar. El captar sí hacemos generalmente con una pregunta para empezar. Hoy vamos a seguir los 4 pasos, las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Vamos a seguirlos así. Para empezar, entonces, vamos a repasar lo que estamos saltando. En la clase 1 hablamos del capítulo 1 de Hechos. En la segunda clase hablamos de Hechos 2, la primera parte. En la tercera, la segunda parte de Hechos 2. Y hoy vamos a enfocarnos en Hechos 9. Eso no es porque Hechos 3 al 8 no valen nada. Esos también son capítulos importantes. Entonces, quisiera saber lo que pasa entre el día de Pentecostés y lo que vamos a estudiar hoy en Hechos 9. Entonces, ¿quién quisiera mencionar algunas cosas que pasan entre Hechos 3 y Hechos 8? Tenían la tarea de echar un vistazo a esos capítulos. Julio, por favor. Muchas gracias, pastor. Bien, lo que yo ¿Sí, pastor? Sí, adelante, Okay, Julio. Lo que encontré entre 8 es lo que hacía la iglesia. La pregunta era lo que hacía la iglesia. Entonces encontré lo siguiente: Pedro y Juan oraban en el templo a las 9 horas, que eran como las 3 de la tarde. Oraban y así hacían milagros, prodigios. Encontré que realmente 5,000 personas realmente estaban maravilladas escuchando lo que Pedro decía. Había una gran conversión, incluso Pedro hizo un milagro en un cojo que había ahí, que se ponía fuera del templo, y fue llevado a la cárcel porque todo el mundo quedó asombrado de lo que había hecho. Y los fariseos, igual que hicieron con Jesús, lo interrogaron y lo llevaron a la cárcel, pero como no tenían nada contra él, lo pusieron en libertad y no pudieron amenazarle, porque a pesar que le amenazaban, Pedro siempre les hablaba de la obra del Señor. Entonces realmente entre el capítulo 3 y el capítulo 8 podemos ver, a mí me parece como un auge de la iglesia y cómo la gente buscaba. Encontré una cosa tan bonita, que ahí no faltaba nada. La gente no necesitaba nada porque el que poseía algo, una casa, una herencia, la vendía y la traían a los pies de Pedro. Y eso era para que se subsanaran necesidades de la gente que estaba ahí. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.
un buen resumen. Gracias, Julio. Le damos la palabra a Jenny. Jenny, ¿algo que agregar? Bueno, también iba a agregar un poco sobre esa parte. Me encanta que compartieron todo. Todo lo que uno tenía era para todos y era como un cuerpo de verdad, todos trabajando en conjunto y por eso era tan fuerte cuando Ananías y su señora Zafira que mintieron sobre la venta de su terreno y que dice no has mentido a los hombres sino a Dios y después cuando caen ahí muertos, algo bien fuerte. Muchas gracias, Jenny. Gracias por mencionar esto. En la clase anterior hablamos un poco de Pedro y vemos que la Biblia siempre habla de los pecados de los héroes, ¿verdad? Y a menos que pensáramos que fuera el tiempo como sin problemas, como un regreso al jardín antes de la caída en el pecado, tenemos lo que Jenny mencionó, ¿verdad? Entonces ellos también tenían sus problemas, tenían sus dificultades, el pecado, las mentiras de Ananías y Zafira, y Dios llama al pueblo entero al arrepentimiento para reconocer que es algo serio mentir a Dios, ¿verdad? Muchas gracias, Jenny. Antonio, ¿iba a mencionar algo? Sí, en esta parte de la iglesia, antes de la conversión de Pablo, empiezan a haber visos de persecución por parte de las autoridades religiosas judías, preferiblemente. Hay dos versículos curiosos que se contraponen. En Hechos 1:8 habla de que hay que predicar el evangelio a toda criatura con el poder de Cristo. Y en 8:1 es que debido a la persecución les tocó predicar el evangelio, o sea, expandirse, salir de Jerusalén, definitivamente. O sea, el evangelio empieza a salir afuera de Jerusalén y lo vamos a ver porque Pablo tiene que ir a Damasco a poner disciplina allá en Damasco, en ese sentido, porque ya el evangelio se salió definitivamente de la parte geográfica de Jerusalén. También están ahí la elección de los diáconos, la importancia de tener personas que ayuden al servicio de Dios y no solo que existan apóstoles en ese sentido. Muchas gracias, Antonio. Y interesante en 1:8 que mencionan los mismos lugares. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. En 8:1 habla de la palabra de Dios que empezó en Jerusalén. ¿Para dónde van? Jerusalén, a Judea, a Samaria, ¿verdad? Entonces vemos que Saulo y sus compañeros, su deseo fue destruir la predicación de la palabra. El resultado es que llegó la palabra de Dios a nuevos lugares. Muchas gracias, Antonio. Y vemos por primera vez a la persona que es Saulo, de quien vamos a hablar mucho hoy. Interesante cómo Dios utilizó a más personas que los apóstoles, con los diáconos, que Dios quiere que tengamos todos usando sus dones, ¿verdad? Y vemos que en 8:1, 2, 3 y 4 nos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Fueron todos los demás que dispersaron compartiendo la palabra de Dios. Entonces no fue solamente enseñanza, predicación y evangelismo de los apóstoles, sino de todos. ¿Algo más sobre lo que es Hechos 3-8? Unas cosas que les voy a poner aquí en la pantalla. Ya hablamos, ¿verdad, Julio, de los milagros que verifican que es mensaje de Dios, ¿verdad? Algo que no tenemos hoy, ¿verdad?
tal vez. No tenemos promesa de milagros, mejor dicho, ¿verdad? No tenemos la promesa de milagros hoy en día. Ellos sí tenían muchos milagros para verificar que era su predicación de Dios, ¿verdad? Si queremos mostrar a alguien que nuestro mensaje es de Dios, tenemos donde mostrarlo hoy en día, lo que ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. Predicaba a Cristo, fue el punto, ¿verdad? Los milagros para predicar a Cristo, otra vez, más predicación de la ley de Dios, la historia de Ananías y Zafira, sufría con gozo en Hechos 5 y más, ¿verdad? Dolores de crecimiento, desacuerdo sobre la comida, que el resultado fue compartir la palabra de Dios con más personas. Hechos 7 habla de Esteban. Hechos 8 fue perseguida la iglesia. Vemos que los discípulos, los discípulos ya no solamente los apóstoles, pero muchos creyentes iban bautizando y predicando. Todo esto nos lleva a lo que vamos a hablar hoy, que es Hechos 9. Ya sabemos el contexto que nos ayuda a entender el significado de la historia. Saulo persiguiendo la iglesia, los creyentes ya en todas partes. ¿Qué va a hacer Saulo? No, es una persona que a pesar de obstáculos iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces, lo vemos aquí en Hechos 9. Generalmente no leemos la historia de nuevo. Hoy lo vamos a hacer para seguir, para mostrar nuestro método de las 4C. Les voy a poner aquí en la pantalla lo que es el texto, empezando con versículo 1 de Hechos 9. ¿Hay alguien que podría leer las palabras que tenemos aquí? La palabra de Dios en Hechos 9. César, por favor. Sí, pastor. Dice que Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Y sigo, por favor. Sí, por favor. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, los rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que le hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Más, César? Sí, por favor. Sigo. Sí, por favor. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías. Había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión
en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos con la que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Entonces, ahora ya hemos repasado la historia y leída de Hechos 9. Ahora que hemos contado la historia, vamos a considerar los detalles, pero antes vamos a dar la bienvenida a Mónica, que está aquí con nosotros. Mónica, bienvenida. Buenas noches, pastor. Mil disculpas, recién me logré conectar. Muchísimas gracias. Buenas noches, qué bueno que está aquí con nosotros, Mónica. Ahora vamos a usar las preguntas para analizar bien la historia, para grabarla en nuestras mentes, para considerar todos sus detalles. La primera, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Antonio, por favor. Primero, Saulo, que después va a cambiar de nombre Paulo. En la historia habla de que va con alguien a Damasco, pero no sabemos quiénes iban con él a Damasco. Luego ya en Damasco entró a la casa donde estuvo ciego y el personaje va a ser Ananías, que va a imponerle las manos para que recobre la vista. Podría ser. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Esos son los personajes divinos, ¿no? Porque ya después viene Jesús, que le habla, y el Espíritu Santo, que viene a él en bautismo. Otra vez, el Espíritu Santo ahí. Y muy buen punto, Antonio, como en la última historia, el Espíritu Santo conectado Claro, con el bautismo. porque Hechos de los Apóstoles es la acción del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Muy bien, sí, muchas gracias, Antonio. ¿Algo más? ¿Alguien quisiera mencionar a otras personas? Creo que mencionó todos, tal vez mencionamos también. Pastor, César, sí. creo que los sacerdotes a donde Pablo fue y pidió cartas para poder, autoridad para poder agarrar a los hermanos del camino. Sí, gracias. Entonces es el, según versículo 2, es el sumo sacerdote, ¿verdad? Cartas, no, el versículo 1. Y los mismos del camino, pastor, o sea, los mismos hermanos, los cristianos de la época también. Sí, mencionamos ellos. En versículo 2 habla de ellos como hombres o mujeres de este camino. En versículo 19 menciona que Saulo se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, estamos hablando de las mismas personas. Entonces, él va para perseguir
los hombres o mujeres que están de este camino, y al fin de cuentas, en el versículo 19, se queda con las mismas personas, ¿verdad? ¿Qué cambio? Muy bien. ¿Algo más sobre los personajes? La segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ahora pensamos en los objetos que están aquí. ¿Quién quisiera mencionar? Otra vez invitamos a cualquier persona. Roberta, Claudia, Aurea, Carlo, Mónica, Julio, Jenny, Israel, que está aquí con nosotros también, César, Antonio. Si alguien quisiera mencionar unos objetos, nos ayuda a pensar en los detalles. Jenny, por favor. O Israel. ¿Cuál? Me da vergüenza, pero está bien. Para Igual la estamos próxima, haciéndolo Israel, juntos. para la próxima. Sí, Jenny, adelante. Agua para el bautizo, escalas que cayeron de sus ojos y también la luz del cielo. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, Jenny. ¿Algo más que quisiéramos mencionar? ¿Algo más? Mónica, por favor. Sí, pastor. A ver, se nombra también carta, la sinagoga, caminos, el resplandor de luz, el cielo, aguijones. Eso. Muy bien, gracias. Esta frase importante. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Es una palabras muy figurativas para entender lo que hacía Saulo. Algo imposible, ¿verdad? Algo sin resultados. Luchar contra el Señor Todopoderoso. También, gracias por mencionar, Mónica, las cartas que tenía en las manos. El Sanedrín, el concilio en Jerusalén, había recibido autoridad por el Imperio Romano no solamente sobre su territorio, sino sobre los judíos en todas partes del Imperio Romano. Entonces, por eso ellos tenían como jurisdicción, creo que es la palabra, sobre los judíos que vivían en Damasco, aunque pertenecía a otra provincia del imperio. Sí, gracias, Mónica. Antonio también iba a comentar. Sí, el hecho es que Pablo, sabemos que es un gran teólogo formado en la escuela de Gamaliel, fariseo de fariseos, una persona versada en la ley, no cualquier persona que va a entrar al servicio de Dios en una forma rarísima. Yo siempre he tenido la duda de qué se trata el famoso aguijón en la carne, que tanto va a atormentar a Pablo durante todo su ministerio. Ese es lo que yo puedo considerar ahí. Que está hablando de lo que lo menciona en Segunda de Corintios, creo que es 12, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, donde habla de ese, y parece que bueno, hay unos que han dicho que es una debilidad física, hay otros que han dicho que es una tentación que tenía. Sé que siempre le molestaba. Hay unos que han dicho, de hecho, que fue problema de vista, porque al final de una de sus cartas, él menciona escribir en letras grandes. Entonces, bueno, pero al fin de cuentas, creo que es mejor que no sabemos, Antonio, porque nosotros podemos ver ahí, están en 2 Corintios 12, donde está en versículo 5, 4, pero está en versículo 7, 12, 7.
Eso nos recuerda, bueno, nos llama la atención porque utiliza por segunda vez esa palabra aguijón, ¿verdad? Pero nos recuerda que la debilidad que tenemos, porque no sabemos la debilidad de la carne que tenía él, pero nosotros también podemos recordar que cualquier debilidad que tenemos, que sea física o espiritual, el Señor es más grande, su gracia es suficiente, como dice. ¿Verdad, Antonio? Bien. Ok. Son los objetos que menciona esta parte aquí, ¿verdad? Comida, que tal vez es la única que no mencionamos, que después de ser sanado, Saulo come inmediatamente. Muy bien, ok. Seguimos adelante entonces. Damos la bienvenida a Ángel. Ángel, bienvenido. Buenas tardes, bendiciones, saludos de Honduras. Muchos saludos desde Miami. Qué bueno que está aquí con nosotros, Ángel. La tercera pregunta, otra vez sobre los detalles, es sobre el lugar. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Roberta, bueno, ya abrió el micrófono. Roberta, ¿iba a comentar? En Damasco. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Roberta. Sí, en Damasco. En primer lugar, en camino a Damasco, después en Damasco. Hasta en este versículo menciona la calle, ¿verdad? No menciona muchas calles específicas, pero esta calle en Damasco tiene un nombre. La calle llamada derecha, en versículo 11, ¿verdad? Y Damasco es una ciudad anciana. Y no he tenido el privilegio de visitar a Damasco, pero según lo que me han dicho, un compañero, otro profesor de Academia de Cristo una vez fue y me dijo que todavía puede ver en la calle llamada derecha, y porque es una calle muy derecha. Entonces, como la calle principal derecha ahí en el centro, en la parte vieja de Damasco, y todavía está. Otra vez, es como una marca del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo que leemos aquí no es un mito, no es una leyenda, son eventos que pasaron. Y vemos que pasaron en lugares, ¿verdad? En lugares que existen, ¿verdad? Y nos recuerda eso. César, ¿también iba a mencionar algo? Pastor, no, a manera como de pregunta, me han dicho a mí, no sé qué tan cierto sea, que la mayoría de las veces donde la Biblia dice que, y esto persiste hasta hoy, y todavía, bueno, la Biblia siempre habla como en el Antiguo Testamento, y todavía como que permanece hasta hoy. Eso, pastor, eso tiene que ver realmente con ese punto que todavía actualmente se puede mirar, o qué es lo que significa cuando la Biblia dice que y todavía hasta hoy permanece. Sí, y esas frases especialmente vemos en como el libro de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y eso es otra marca del Espíritu Santo. Esos son libros de historia de lo que había pasado antes, ¿verdad? Primera y Segunda de Samuel, escrito por Samuel, al final de como 200 años, cubre más o menos 200 años de historia. Entonces Samuel está escribiendo de lo que había pasado, y a veces dicen, y aún existe hasta el día de hoy, hablando de sus propios tiempos. En Primera y Segunda de Reyes, esos libros fueron escritos después de cientos de años de historia. Entonces vemos que el escritor inspirado utiliza esas palabras para hablar de sus propios tiempos, ¿verdad? De su propia época. Pero tiene el mismo efecto de recordarnos que esas son cosas escritas sobre lo que pasó, son eventos verdaderos,
en una época del pasado, pero son eventos verdaderos que pasaron. ¿Contesté Gracias, la pastor. pregunta, César? Ok, gracias. Sí, pastor, gracias. ¿Otra cosa que iba a mencionar, Antonio? Sí que Damasco actualmente es la capital de Siria, una de Sí. las ciudades más antiguas del mundo. Desafortunadamente, en esta época ha habido guerras civiles en Siria debido a que el presidente al-Bashar es bastante dictador y entonces tiene problemas internos allá. Ujú. Entonces, ir a visitar por allá como que de pronto se metió en un enredo, mejor quedarse quieto. Sí, tal vez ahora mismo no sería el tiempo indicado para una vacación allá a Damasco. Pero sí, todavía existe, todavía está Damasco y la calle también está ahí todavía. Entonces, otra vez, vemos la marca del Espíritu Santo, la marca verdadera. Ahí tienen su mapa. Entonces, allá, Damasco, son unos, creo que, bueno, ahora no me acuerdo. Creo que son unos como 400 kilómetros, algo así, de Jerusalén a Damasco. El camino que con carretera o autopista no sería tan malo. A pie sería un poco pesado. Vemos ese 400 kilómetros a pie o tal vez con un caballo es mucho. Vemos el deseo ferviente del Saulo para destruir la iglesia cristiana, ¿verdad? Bien. Déjame ver. Antonio, me vas Yo a no sé por corregir qué se sobre la nos ha metido distancia. yo no sé por qué se nos ha metido entre la cabeza que Pablo fue caído del caballo. En la Biblia no dice caballo. Uno siempre tiene la idea que fue tumbado por el caballo en ese sentido. Si a veces lo muestran los dibujos del evento con el caballo y mencionan también él y si quisieran saber un poco más detalles, en Hechos 22 Pablo mismo habla de su conversión. Entonces estoy viendo si habla de un caballo. Tampoco. En Hechos 22:6 habla de la misma cosa y no habla del caballo, aunque tiene otra cosa en Hechos 22, versículo 6, sobre, él dice caía al suelo, entonces tal vez eso nos hace pensar en un caballo. César, ¿también iba a mencionar algo? Bueno, pastor, sí, la verdad es que no, a manera de curiosidad, sí, a veces nos pasa que de pronto se nos va la imaginación y decimos de pronto y creemos que podría haber ido en un caballo, en un camello, qué sé yo, pero realmente la Biblia pues no es clara en ese sentido y no podemos decir lo que la Biblia no dice. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, especialmente lo vemos con las historias de la Navidad, que hay muchos tipos de detalles extras que han puesto con los dibujos, con las historias, con las posadas, cosas así. Pero cuando repasamos la Biblia, vemos lo que son los detalles que Dios quiere que tenemos y hay otros también, bueno, hay otras cosas que tal vez son inventos humanos. Gracias, César. Antonio, ¿otro comentario? Hay que recordar que Francisco de Asís en los años 1200, cuando fundó los franciscanos, él para poder explicar la Navidad inventó el pesebre, que tanto es usado a nivel latino. Y ahí aparecen caballo y mula y toda lo que uno imagina del nacimiento de Cristo fue porque Francisco de Asís inventó el pesebre para explicar con figuras la Navidad. Sí, gracias, Antonio. A veces es sorprendente a personas saber que la Biblia no menciona los animales, ¿verdad? Dice que estaba Jesús en un pesebre,
pero no habla de los animales. Bien, ok. Ahora, regresando a nuestras preguntas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué dicen? Mientras que piensan en el cuándo, damos la bienvenida a Mayela. Mayela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. No es nada, Mayela, pero es lo bueno es que está aquí con nosotros. Siempre es una bendición. Ok. Ahora contestamos la pregunta. Jenny, por favor. Jenny y después César. Jenny. Bueno, no nos dice exactamente, solo dice como mientras tanto, pero sabemos que era después de la muerte de Esteban, porque él estuvo presente dando su aprobación. Eso es lo importante. Gracias, Jenny. Este contexto, porque ya habían dispersado los judíos o los creyentes, y entonces después de esta diáspora de creyentes. Gracias, Jenny. César también iba a contar. Sí, básicamente, pastor, iba a decir que lo mismo, fue después de que se desató la muerte de Esteban, realmente hubo una gran persecución y fue en ese mismo tiempo que Pablo pues utilizó la ayuda de los sacerdotes para seguir persiguiendo a los cristianos. Gracias, César. Entonces, vemos lo que está pasando. En un lado tenemos los sacerdotes, fariseos, Saulo, el sumo sacerdote, las autoridades judías. Al otro lado tenemos los miembros del camino, ¿verdad? De que habla aquí, los creyentes. Interesante que no utilice esa palabra camino en otros lugares, pero aquí cuando Pablo está camino a Damasco, cuando Jesucristo encuentra a él en camino a Damasco, utiliza la palabra camino para hablar de los creyentes. Bien, ok. Y también una cosa más, Antonio, por favor. Pues ahí en la Biblia no habla la fecha precisa, pero sí debió haber sido en una época de fácil movilización, no en invierno, sino en una época como que fácil viaje, porque en invierno de pronto no es conveniente viajar. Sí, un tiempo cuando pudieran hacer un viaje largo, a pie o con caballo. Muy bien. También podríamos fijar la hora, porque Hechos 22:6, en sus propias palabras, Pablo dice que fue como a mediodía. Entonces, mediodía, pero hay una luz tan brillante que eso captó la atención de Pablo, ¿verdad? Y para caerse. Bien, ok. Entonces, es el contexto bíblico, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban. Ahora ahora analizamos la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué identificamos como el gran problema de esta historia? Julio, por favor. Julio. Julio, le damos la palabra, pero no podemos escuchar. Julio. Sí. Ahora Gracias, sí, pastor. Julio, adelante. Gracias, sí. El problema que yo veo es que la conversión de Pablo lo que nos demuestra es que ningún hombre es capaz de convertirse a sí mismo. Nadie puede convertirse a sí mismo. Pablo era un fariseo de fariseos, era un hombre perseguidor de la iglesia y Jesús es el que lo llama y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y es el que realmente allí donde sufre una transformación. Pablo, un gran perseguidor de la iglesia, es uno de los grandes misioneros que después cuenta la iglesia cristiana. Entonces, el problema que yo veo es que nadie puede convertirse si no es a través del Señor Jesús. Gracias, pastor. Muchas gracias, Julio. Entonces, ahí estaba
Saulo, y para usar la palabra camino de nuevo, camino a Damasco para destruir la iglesia allá, camino a personalmente él, camino a perdición, ¿verdad? Muy bien, gracias Julio. Mónica. Sí, a ver, pastor, yo encuentro como un problema la persecución que existía en ese tiempo contra los seguidores del Señor Jesucristo, contra los. Gracias, Mónica. La persecución, ¿verdad? Que estaba, bueno, ellos sabían de la persecución. Lo vemos allá en versículo 13 y 14, que dice que ellos sabían que venía Saulo para perseguir la iglesia. Y debo mencionar algo que apenas vi. Alguien mencionó antes que las cartas venían de los sacerdotes y yo dije, no, yo le dije que, no, fue por el sumo sacerdote. Es cierto que menciona en versículo 14 los sacerdotes. Entonces, perdón, no recuerdo cuál de ustedes fue, pero sí mencionan los sacerdotes en versículo 14. Entonces, ahora, bueno, yo veo algunas manos. Vamos a tener que seguir adelante para poder consolidar al fin. Agradezco mucho la participación, pero ahora vamos adelante. Ya hemos identificado el problema, ¿verdad? La incredulidad del ser humano. Lo vemos en Saulo. Es que ya estaba él como persona pecador, persona con deseos malos, y violente. ¿Verdad? Ok, bien. Y el otro problema es la persecución, ¿verdad? De la iglesia. Bien, ahora vamos a contar los eventos de la historia una vez más, usando nuestras propias palabras otra vez para recordar los detalles, a ver cómo se resuelva el problema que mencionamos y también para grabarla en nuestras mentes. ¿Quién nos quisiera contar la historia usando sus propias palabras? Antonio, veo la mano. ¿Puede ser la mano de antes? Allá. Para mí, la historia consiste en que una persona como Pablo, Saulo, se dice a sí mismo, mire, yo soy fariseo de fariseos, yo soy una autoridad moral en Jerusalén, y estos locos de Pedro y todos los locos que están ahí están predicando un Cristo resucitado, están chiflados, son herejes del judaísmo, hay que controlarlos. Y entonces, como un gran celo, se va para la sinagoga o para el Sanedrín y les dice, denme cartas que yo me encargo de los conversos a este nuevo camino y los vuelvo al redil. Entonces llega y coge y le dan unas cartas para que pongan disciplina a todos los judíos otra vez y que no crean en lo que están diciendo de Jesús resucitado. Y yendo a Damasco, le va a suceder algo muy parecido, creo yo, a lo que le sucedió a Moisés, una teofanía. Entonces ahí a Moisés la zarza y a Pablo la visión, el sol, el encandelamiento. Y viene y entonces dice, ¿y ahora quién es? Y pregunta, ¿quién es? Jesús, a quien tú persigues. Miércoles. Esa cosa debió haber sido una cosa conmovedora para una persona con el ego de Pablo, que se creía superior en autoridad teológica a un Pedro, a un discípulo de Jesús, que llegue y lo bajen del sumo ahí, al que le digan de que es Jesús al que está persiguiendo. Y fuera de eso, lo entran a una ciudad y un Ananías muerto de susto le toca irse a quitarle las escamas, porque imagínense, a mí que me digan de que una persona
es peligrosa y que tengo que irle a quitarle, a orar por él, la cosa, yo no sé si uno haría eso hoy en pleno siglo XXI. Entonces yo creo que esos son los eventos que uno puede tener en esta época. Muchas gracias, Antonio. Muy bien contado la historia. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera mencionar algún detalle? Creo que Antonio ya mencionó, ¿verdad? Ese gran cambio. Y interesante es el otro personaje que es Ananías, el creyente. Bien, solamente lo vemos aquí en esta parte de la historia. También un detalle que a mí me gusta ver en la historia. ¿Qué hacía Pablo durante sus 3 días? Oraba, ¿verdad? Eso es lo que dice cuando el Señor habla a Ananías, ¿qué dice de él? Que busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Entonces parece que pasaba sus 3 días de oscuridad orando, ¿verdad? Podemos recordar. ¿Qué hacía él? Sencillamente oraba, reflexionando. Como Antonio hablaba de su actitud interior, probablemente con mucha confesión al Señor en sus oraciones. Ok, muy bien. Con esto en mente, vamos a regresar a nuestros problemas. Ya mencionamos 2, ¿verdad? El problema de la persecución y el otro problema fue del camino de Saulo, ¿verdad? La situación espiritual de Saulo. ¿Alguien quisiera mencionar si resuelven los problemas que mencionamos, sí o no, y cómo? ¿Qué dice? Pastor. César, por favor, César. Bueno, el problema sí que se había generado, creo que se resuelve un poco en la medida en que ya Saulo ya pasa a ser Pablo, ya se encuentra con el Salvador, con Jesús, y Ananías va y ora por él, y él recibe la visión y ya es una nueva persona, ya deja de perseguir a los cristianos, ahora luego va a ser él el perseguido, y yo pienso que ya al llegar el Espíritu Santo a tomar la vida de Pablo, pues Pablo ya, como todos sabemos, es completamente diferente a lo que era su vida pasada, y en ese sentido, pues creo que para Ananías también se resuelve el problema del miedo, porque se da cuenta que es real, que así pasó como Dios le dijo. Sí, en una manera milagrosa, el Señor resuelve los 2 problemas a la vez. El problema de la situación espiritual de Pablo, también resuelto el problema de la persecución en una sola vez. Julio, ¿qué iba a decir? Sí, gracias, pastor. Reafirmando lo que usted está diciendo ahorita, en el versículo 15 realmente ahí lo dice. Y le dijo el Señor cuando le pide a Ananías que vaya a devolverle la vista a Saulo, ve porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, Dios, el Señor sabe lo que hace y está resolviendo los 2 problemas. Por un lado, a un perseguidor de la iglesia, férreo, violento, convirtiéndolo al Señor, y por otro lado, ganando un hombre con el potencial que después vemos en Pablo, que llevó el evangelio a grandes regiones de este mundo. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Sí, bien dicho. Entonces vemos el cambio espiritual dentro de Pablo, ¿verdad? De la violencia a ser una persona que iba a ser mensajero de la paz.
Muchas gracias, Julio. En vez de llevar cartas para perseguir a cristianos, iba a escribir cartas a los cristianos, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces vemos este cambio tan drástico. Bien, gracias por la participación. Muy buena. Ahora llegamos a la parte de consolidar. Y ya llegamos a nuestra hora juntos también al mismo tiempo. Vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Entonces, bueno, siempre decimos que no queremos ningún monólogo en la clase, en la enseñanza. Les voy a compartir lo del consolidar. Unas cosas que en mis estudios de la palabra que he visto. Después de la despedida, nos vamos a despedir después los que tienen que irse. Voy a invitar a los que quisieran quedarse por más tiempo, para si quisieran compartir algo, mencionar sus respuestas o sencillamente preguntar algo sobre el texto que pueden hacer. Entonces, va a ser un pequeño monólogo devocional sobre la parte de consolidar para concluir hoy. Ya hemos visto de qué se trata la historia. En mis estudios de esta parte de las escrituras, me llamó mucho el uso de la palabra camino. Sabemos que es el Espíritu Santo mismo que escoge las palabras escritas y se ve ese camino, ¿verdad? Que aquí llaman, más que otros lugares, llaman la fe o la iglesia el camino. Pensamos y utiliza otra vez la palabra camino cuando habla de lo que hacía Pablo, ¿verdad? Camino, en el camino ya cerca de Damasco. Entonces vemos que es que en camino a Damasco, camino a la perdición, y como Julio nos dijo antes, fue por la gracia y misericordia de Dios hacia Pablo, ¿verdad? No por sus propios méritos, no buscaba a él, no fue camino al Señor Jesucristo buscándolo, es Jesucristo que buscó a él, camino a Damasco, camino a otro pecado contra los creyentes, y vemos eso, ¿verdad? La obra del Señor en Saulo, cómo Dios iba a usar a él para hacer luz a otras personas. Otra palabra que menciona aquí es que la palabra luz, ¿verdad? Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo le llama luz y camino, ¿verdad? Aquí vemos luz y camino, ¿verdad? Bien, y otra vez, una cosa más es que nos mencionó antes Antonio. Vemos la conexión del bautismo con la obra del Espíritu Santo. Otra vez vemos Jesucristo aparece a él y el Espíritu Santo viene a él con palabra y con bautismo. Nuestra segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vemos que no somos mejores, ¿verdad? Efesios 2, palabras que iba a escribir después, años después, Pablo. Pero él al principio del segundo capítulo dice, a ustedes, él, Dios, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Vemos este gran cambio, que Dios da vida al creyente, aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es capaz de hacer el cuerpo muerto? Nada, ¿verdad? Como Pablo no era capaz de salvarse, tampoco nosotros estamos capaces de salvar a nosotros mismos. Entonces, confieso que también estaba yo muerto en delitos y pecados como él. Confieso que todavía muestro esa naturaleza pecaminosa que es como dice, dar de cosas contra el aguijón, empujar a Dios con mi rebelión y pecado, y lo confieso también, ¿verdad?
La tercera pregunta habla del amor de Dios y especialmente en consolidar. Pensamos en el amor de Dios para mí, porque ya hemos visto el amor de Dios para Pablo. Ahora estamos hablando de consolidar qué tiene que ver conmigo. Así como no somos más o menos culpables de Pablo, no somos menos pecadores que él. Tampoco Dios nos ama menos. Tal vez no nos busca de una manera tan milagrosa como buscó a él, como tan impresionante, ¿verdad? Pero de todas formas nos busca. Como fue parte del plan de Dios que Saulo iba a estar en ese lugar camino a Damasco en ese día para rescatarlo. También Dios ha manejado los eventos y tiempos de mi vida para poder recibir la misma gracia, el mismo amor inmerecido, que es conexión con la obra del Señor Jesucristo, que es la obra del Espíritu Santo a través de palabra y agua para rescatarme a mí, que andaba perdido en pecados y delitos, que andaba camino a la perdición como Pablo. Entonces vemos el amor de Dios para nosotros en esta historia, en eso, que Dios rescató a Pablo, Dios rescata a nosotros, utiliza el Evangelio, la voz de Jesús a través de su palabra para recordarnos de nuestro perdón que tenemos en él, para darnos paz. Si estamos como Pablo, pensando en nuestro pasado, en cosas que hemos hecho en nuestras vidas, que a lo mejor estaba pensando por 3 días en esas cosas, el Señor también envía su palabra a nosotros, envía sus promesas de perdón, de paz en Cristo Jesús, del hecho que no tenemos que tener temor de un Dios que castiga al pecador. Tenemos un Señor que nos rescata en camino al castigo, para cambiar la dirección, para darnos esperanza de algo mejor, otro destino, que es el cielo, que es la perfección, la armonía con Dios eterna que nos espera en los cielos. Eso es el amor de Dios para mí en esta historia. El Señor que no me ama menos, que ama a Saulo, que me ha rescatado en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? A lo largo de esta clase, en las lecciones que vienen, vamos a ver acciones de Pablo mayormente. Vamos a ver que es un gran cambio en su vida. En vez de perseguir a cristianos, él fue perseguido como cristiano. En vez de buscar lo peor para los cristianos, él se sacrificaba para ayudar a cristianos, para compartir con ellos el mensaje y para edificarlos. Pedimos que Dios haga en nosotros un cambio así, ¿verdad? No podemos recibir un mensaje tan poderoso como el mensaje de la salvación en Jesucristo, sobre la gracia, el amor inmerecido que Dios nos ha dado, sin ser cambiado por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pedimos entonces? Que el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, a través del mismo mensaje poderoso, cambie nuestra manera de vivir, poco a poco, día tras día, para no conformarnos, como el mismo Pablo escribió en Romanos 12, les voy a compartir, en Romanos 12, como Pablo hablaba, él dice que hay un cambio, que no adopten, dice, las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación
de su mente. Entonces queremos también ser transformados por la obra del Señor Jesucristo para que amemos a nuestro prójimo y su necesidad de escuchar el mensaje más que amamos a nuestra propia comodidad, a nuestra propia a nuestros propios intereses. Y todo lo hacemos por gratitud a Él, porque Él nos rescató. Última pregunta, la pregunta 5. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez conoces a alguien que tiene pecados horribles en su pecado. Tal vez esa persona se ve en el espejo, tal vez es otra persona, que tal vez es un miembro de su familia, un vecino que habla de su pasado con palabras, con pecados como los pecados de Pablo, ¿verdad? Podemos compartir este mensaje con ellos. Él iba para perseguir, para hacer sufrir a otros seres humanos. Él había estado presente, como vimos antes en Hechos 7 o Hechos 8, en la muerte de otra persona por piedras. Este mensaje nos dice que Jesucristo ama al pecador y ama a pecadores como nosotros. Ama a pecadores como personas que piensan que no se pueden ser perdonados. Entonces podemos compartir este mensaje mostrando el gran amor de Dios para el pecador y cómo Dios quiere rescatarlos con el mensaje de Jesucristo. Eso es lo de consolidar. Y ahora vamos ya hemos visto las 4C en la lección de hoy: captar, contar, considerar y consolidar. Hay una más pregunta. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué usaría Dios a alguien como Pablo? ¿Por qué llamaría a alguien tan terrible, ¿verdad? Tan violento, para ser apóstol y misionero? Pablo mismo contesta la pregunta. Y eso es algo importante. Es porque esta historia es una historia muy buena que muestra el amor de Dios y cómo Dios utiliza no personas sin problemas, no personas sin pecados, sino a pecadores para mostrar su amor y misericordia. Entonces, estas son las palabras del apóstol Pedro. Ya vamos a concluir el monólogo por fin. Espero que todavía estén ahí. ¿Alguien nos podría leer aquí palabras escritas por San Pablo donde él contesta la pregunta para el proyecto final? Él les va a dar la respuesta. ¿Quién quisiera leer? César, por favor, las palabras en la pantalla. Sí, pastor, dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, gracias. Y si quieren seguir leyendo también, bueno, no tengo más en la pantalla, pero tal vez después hoy, antes de acostarse, podrían leer 1 de Timoteo 1, donde Pablo habla de este amor de Dios para él, un amor inmerecido, y donde él habla de sí mismo, ¿verdad? Es donde él le habla a sí mismo como el peor de los pecadores, el primer pecador, dice en versículo 16. Pero Dios lo utilizó, a pesar de su pecado,
y para poder usar su pecado como para mostrar que Pablo no salvó a sí mismo, ¿verdad? Recibió el amor de Dios. No es algo que mereció, como él mismo escribe en Efesios 2, 8 y 9. Bien, entonces ahora vamos a concluir. La tarea es ver el siguiente video para la lección 5. Leer Hechos 13, versículo 13 a 52. Vamos a ver Pablo o Saulo, ya Pablo, con otro propósito ya. Y otra vez vamos a tener que no cubrir unos capítulos. Entonces, dar un vistazo a los capítulos 10 y 11 y 12 y vamos a darles un pequeño repaso para empezar. Sobre la tarea, preguntas o dudas sobre el proyecto final que tiene que ver con una pregunta de cada clase. ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Dudas? Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a concluir con la bendición. Otra vez usamos las palabras de número 6 que hemos utilizado antes y hablan del favor de Dios al ser humano. Nos recuerda de la paz que tenemos en nuestro Señor. Y son palabras buenas para utilizar a concluir el día y concluir nuestra clase de hoy. Entonces reciben la bendición del Señor con un corazón de fe. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Gracias, gracias, pastor. Un placer, César. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mi hermano. Hasta la próxima semana. Gracias, Mónica. Igualmente. Bendiciones a Dios todos. bendiga, pastor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, Mayela. Buenas noches, pastor. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, Aurea. Igualmente. Buenas noches, pastor, y bendiciones a todos. Igualmente, Roberta. Gracias. Buenas noches, pastor. Saludos. Bendiciones. Gracias, igualmente, Julio. Gracias, Claudia. Igualmente. Entonces. Hasta mañana. Hasta la próxima, Antonio. Bendiciones. Pero si alguien, voy a parar la grabación. A los que están viendo en línea, que Dios les bendiga también.